Hola a todos. Hoy les traigo una historia fascinante que les pondrá los pelos de punta. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando el amor se convierte en obsesión? Les contaré la historia de Daniel, un joven que vivió una experiencia extraordinaria después de terminar una relación. Todo comenzó cuando decidió romper con Lira, una mujer de belleza cautivadora pero con un lado oscuro que nadie imaginaba. Daniel se sintió liberado, aunque tembloroso, después de haberle dicho a Lira que terminaban. Su belleza, tan magnética y deslumbrante, no había sido suficiente para compensar su necesidad de control. Lira no había llorado, solo le había dado una mirada de calma helada y un susurro que se grabó en su memoria. Estás cometiendo un error que no podrás deshacer, Daniel. Siempre serás mío. Al principio pensó que los síntomas eran ansiedad por la ruptura. Su reloj digital se congeló en las 13:00 am, la hora en que había terminado con ella. Su playlist personal se redujo a un solo tema, la canción de cuna que Lira tarareaba. Lo más inquietante era el silencio a su alrededor. Sus amigos parecían haber olvidado que existía, y su madre no respondía a sus llamadas. Una niebla densa y sutil lo estaba aislando. La confirmación llegó cuando, en un ataque de paranoia, irrumpió en el apartamento de Lira buscando sus últimas pertenencias. Encontró el armario de ropa de cama cerrado con llave. Dentro, no había sábanas, había un santuario improvisado, un círculo de sal, velas de cera negra y, en el centro, sobre un pequeño pedestal de madera tallada, se encontraba el muñeco de tela. Era una figura burdamente cosida con retazos de tela oscura, pero de una manera inquietantemente familiar. Los botones negros representaban sus ojos, y una línea roja bordaba su boca. Lo que lo hizo helar la sangre fue el mechón de su propio pelo, el que Lira le había cortado una vez en broma, atado firmemente alrededor de la cabeza del muñeco. No había alfileres, pero el muñeco estaba envuelto en un tejido de hierbas secas y pétalos marchitos, amarrado con un hilo rojo que parecía latir con una vida propia. De la mano del muñeco colgaba, como un fetiche, el colgante de ámbar que Lira le había dado, ahora pulsando con una luz tenue y malsana. En ese momento, Daniel comprendió que Lira no era solo una ex despechada, era una bruja, y la ruptura no había terminado con su relación, solo la había transformado. Ella no quería su amor, quería su existencia. El terror se intensificó. La voz de Lira empezó a susurrarle en cada rincón de su vida, suave y seductora, diciéndole que volviera a casa. Daniel sintió una necesidad física de obedecer, un apego que iba más allá del recuerdo. Daniel, desesperado, comprendió que el colgante de ámbar era el ancla del hechizo, pero el muñeco de tela era su propia representación, su espíritu atado. Si destruía el colgante, pero el muñeco permanecía, el lazo seguiría. Tenía que destruirlos a ambos. Regresó al apartamento de Lira, pero ella ya lo estaba esperando, sentada en la sala, más radiante y aterradora que nunca. Sus ojos cambiaban de color con cada pulsación de la luz, y una sonrisa de satisfacción se dibujaba en sus labios. «Pensé que volverías», dijo ella con voz sedosa. «No puedes escapar, eres mi propiedad». Daniel sintió el impulso de arrojarse a sus pies, de suplicar su perdón. En su último momento de cordura, con las manos temblorosas, desató el colgante del muñeco y con una fuerza que no sabía que tenía, arrojó el ámbar a la chimenea. El fuego rugió con una luz verde malsana. Lira gritó, pero no de dolor físico, sino de rabia pura. «Lo quemaste. Me liberaste de ti, pero no te liberarás de mí». Mientras el colgante se derretía, Daniel levantó el muñeco de tela. Era cálido y vibrante en sus manos, como si un corazón latiera en su interior. Lira extendió su mano, y sus ojos brillaron con una luz dorada y vacía. Una ráfaga de aire frío golpeó a Daniel, un frío que parecía penetrar en el hueso. No sintió un golpe físico, sino un arrancamiento, como si alguien hubiera jalado un puñado de hebras de su mente. En ese instante, con una decisión desesperada, Daniel arrancó el mechón de pelo de su muñeco de tela y lo lanzó al fuego junto con el ámbar,
sin dudar. El muñeco se desinfló en sus manos. Volviéndose inerte y frío, Lyra gritó un lamento que vibró en las paredes de la habitación. Con un estruendo sordo y el olor a azufre, la bruja se disolvió en la oscuridad, dejando la casa vacía. Lyra se había ido. Daniel había ganado la batalla física, pero había perdido la guerra psicológica. Cuando intentó volver a la normalidad, descubrió el horror real. No podía recordar con claridad quién era Lyra, una ex. Pero ¿cómo era ella? Se esforzaba, pero solo recordaba la belleza inquietante y la calma helada. ¿Quién era él antes de ella? ¿Cuál era su trabajo? ¿Qué estudiaba? Se miró al espejo y no reconoció del todo al hombre que veía. Su mente era una casa a oscuras de la que solo tenía las llaves de la planta baja. Podía funcionar, podía hablar, pero las raíces de su personalidad habían sido cortadas. Los recuerdos felices, los momentos de su infancia, sus pasiones más profundas. Todo estaba cubierto por una niebla densa y gris. Daniel vivió el resto de su vida en la sospecha constante. Cada vez que alguien le preguntaba sobre su pasado, la niebla se hacía más espesa y escuchaba el eco de una voz femenina que susurraba: «Siempre serás mío». La bruja Lyra se había ido, pero había dejado un vacío en la identidad de Daniel que nunca podría llenar. Ella no lo había mantenido cautivo físicamente, sino que se había llevado la esencia de quién era él. El terror era la duda de si él era Daniel, o solo el caparazón de un hombre esperando que su verdadera dueña regresara. Amigos, esta historia nos recuerda la importancia de mantener relaciones saludables y reconocer las señales de alarma. Si alguna vez se sienten atrapados en una relación tóxica, recuerden que hay personas y profesionales dispuestos a ayudar. Si les gustó esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos fascinantes. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Cuéntenme en los comentarios. Hasta la próxima.